Buenos días chicos. Hoy vamos a ver la próxima clase que tenemos online, ¿sí? Y en esta clase lo que vamos a introducir es un nuevo concepto de la programación y vamos a tratar de utilizarlo eh, dentro de nuestros proyectos de Arduino, ¿sí? Es bastante utilizado, así que por eso lo vamos a ver. Lo que vamos a trabajar es con vectores. ¿Qué son los vectores? Vectores. Si no lo selecciono, un poco difícil que se vea. Vectores. ¿Qué son los vectores? Un vector es un espacio de memoria como las variables, ¿sí? Como nosotros tenemos declarado variables. Nada más que en una variable nosotros podíamos guardar un solo dato, ¿sí? Y podríamos decirle un solo tipo de dato. Por ejemplo, nosotros queremos guardar un número en un espacio de memoria, o sea, en una variable, hacíamos int, no me gusta nada como quedó, separado, int, el nombre de la variable, por ejemplo, var, y le guardamos un valor entero, por ejemplo, no sé, 10, punto y coma. Entonces, en un espacio de memoria, de la memoria de la computadora, se reserva con el nombre var y se guarda un número, en este caso, ¿sí? El número 10. Ahora, si nosotros queremos guardar, por ejemplo, 5 números seguidos, ¿sí? Queremos guardar 5 números. Tendremos que crear 5 veces esto, ¿sí? Vamos a crear 5 veces esto, 5 variables distintas para almacenar esos 5 números. O sea, un int var 1 igual un número, int var 2 igual otro número, int var, así hasta la cantidad de números que nosotros queremos en total. Entonces, aparece un concepto nuevo que es el concepto de vectores. Un vector es un espacio de memoria, igual que una variable, pero la diferencia puntual es que ese espacio de memoria, vamos a ver si podemos dibujar, esto vendría a ser una variable, ¿sí? Y acá vamos a hacer el vector. Dentro de una variable, nosotros podemos poner, por ejemplo, int y guardamos un número, ¿sí? Un número, por ejemplo, el 10. Dentro de un vector también vamos a guardar números, por ejemplo, también pueden ser letras, pueden ser palabras, ¿sí? Podemos guardar un conjunto de datos diferentes. Pero la diferencia puntual es que en el vector, este es el vector, ahí escrito el tuje, el vector, y esto es una variable. ¿Sí? Bueno, en el vector la diferencia es que nosotros le decimos al vector cuántos espacios va a tener. Ahora es una cosa totalmente distinta que una variable. Una variable tiene un solo espacio, fíjense, es un rectangulito, o sea, este rectangulito especifica un espacio en la memoria donde vamos a guardar un dato. ¿Qué dato? Lo que esté guardado en este cuadradito, en este caso es un 10. Ahora, en el vector nos dice, bueno, creo un vector que va a guardar números y me dice en cuántos cuadraditos va a tener ese espacio de memoria. O sea que vamos a poder guardar más de una cosa en un solo espacio de memoria. Esa es la gracia que tiene el vector. Poder guardar más de un solo dato del mismo tipo, ¿sí? En un espacio de memoria. Y esto sirve para agrupar conjuntos de datos que nosotros necesitemos utilizar. Nosotros podemos agarrar y decir, bueno, quiero agarrar esta parte, dividirlo acá, dividirlo acá, dividirlo acá y dividirlo acá. O sea que tengo un espacio de memoria, igual que acá, un espacio de memoria, pero nada más que ahora puedo guardar 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 números. Podría ser, por ejemplo, el 4, el 6, el 11, el 17 y el 0, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tenemos en un espacio de memoria
5 datos guardados. Y acá tenemos en un solo espacio de memoria un solo dato guardado. ¿Sí? Nosotros acá podríamos ponerle que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea que acá tendremos que poner 5. ¿Sí? O sea que va a tener 5 espacios. 5 espacios en donde va a estar dividida esta memoria reservada para poder guardar datos. Bueno, este es el concepto básico de lo que es un vector, ¿sí? Nos sirve para poder guardar bastante información en un solo lugar y después poder recorrerla para poder buscar esos datos. Ahora, un vector, si yo quiero ver los datos, tengo un pequeño dilema, un pequeño problema. Nosotros cuando trabajamos con variables comunes y corrientes, es un solo rectángulo, es un solo espacio, un solo cuadradito, un solo espacio de memoria. Entonces podríamos decir, no sé, serial.print, ¿y qué le mostramos? Le mostramos la variable, bueno, acá no le puse el nombre a la variable, vamos a ponerle un nombre a la variable, esta variable se va a llamar A. Y el vector se va a llamar B. ¿Sí? Se escribe así, int A era el nombre de una variable, punto y coma, y int corchetes 5 B sería la forma de la declaración de nuestro vector, que ahora cuando vayamos a código lo vamos a ver. Bien, entonces si queríamos mostrar el valor que tenemos o utilizar el valor que teníamos en una variable, en este caso la variable A, simplemente lo que hacíamos es poníamos serial.print o lo que queremos y le decíamos A. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a mostrar por la consola serial, el monitor o el dato que queremos usar? Va a mostrar lo que esté guardado en la posición de memoria A o variable A. ¿Qué es esto? Va a mostrar un 10. ¿Sí? O sea, va a ser 10. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer lo mismo pero con un vector? Serial.print. No podemos poner B directamente. No podemos poner la letra B directamente del vector, porque dentro del B, del vector B, tenemos más de un dato. Entonces no sabemos qué dato mostrar. Tenemos que indicarle qué dato de esta secuencia de datos que están almacenados queremos mostrar. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que cambiar la metodología de mostrar la variable o vector. En este caso acá nos daría un error, ¿sí? Esto nos da error. ¿Sí? Esto no nos va a mostrar datos, pero nos va a mostrar datos que no tienen ninguna correlación con lo que está guardado dentro de los datos que están guardados adentro de este conjunto que se llama vector. Si nosotros quisiéramos mostrar algo de un vector, no solo tendríamos que decirle cómo se llama el vector, se llama B, sino que le tendríamos que decir, bueno, esto tiene varios espacios adentro de está dividido en varios espacios, ¿no? En 5 espacios. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Bueno, quiero mostrar, ¿sí?, lo que esté en un espacio en específico. Por ejemplo, lo que esté en el espacio, en el tercer espacio. O sea, quiero mostrar el 11. Entonces yo tendría que ponerle el nombre del vector, abrir y cerrar corchetes, ¿sí? Y dentro de los corchetes tendría que poner cuál es el cuadradito, ¿sí?, la pequeña distribución que nosotros tenemos de el dato que queremos mostrar. ¿Sí? Si nosotros queremos mostrar el 11, tendríamos que poner el cuadradito número 3. Si nosotros queremos mostrar el 17, tendríamos que poner el cuadradito número 4. Si nosotros queremos mostrar el número 4, tendríamos que poner el cuadradito número 1 acá adentro. ¿Y eso cómo se escribe? ¿Sí? Si nosotros acá ponemos 3, estaríamos diciendo, quiero mostrar por la consola serial, o la consola del monitor serial, el vector B
y lo que está dentro del cuadradito o la subdivisión de ese vector que está en el cuadradito número 3. O sea, va a ser venir acá y decir 1, 2, 3, este cuadradito. Y nos mostraría el número 11. ¿Sí? 11. Pero esto, lamentablemente, está mal. Si no nos va a mostrar el número 11, nos va a mostrar el número 17. Y ahora vamos a ver por qué nos va a mostrar el número 17. Si yo le puse mostrarme el cuadradito número 3. Y esto es algo bastante simple de entender, ya que nosotros en programación no contamos a partir del número 1. Contamos a partir del número 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros contamos a partir del número 0, este cuadradito es el número 0. Vamos con lo que sería mejor. Este cuadradito es el número 0. Este cuadradito es el número 1. Este es el cuadradito número 2. Este es el cuadradito número 3. Por eso acá en 3 nos dio 17. Y este es el cuadradito número 4. ¿Sí? Y acá es donde empiezan las confusiones cuando trabajamos con vectores. ¿Por qué tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y acá le pusimos 5? ¿Por qué? Ahí hay una cosa media rara que donde genera confusión. Bueno, nosotros acá le decimos en cuántos espacios vamos a dividir, ¿sí? Cuántos cuadraditos vamos a tener. Como verán, vamos a tener 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero nosotros vamos a contar para poder ver o guardar dentro de cada cuadradito como contamos en programación. ¿Y cómo contamos en programación? A partir del número 0. Entonces, este es el cuadradito número 0, el cuadradito número 1, el cuadradito número 2, el cuadradito número 3, el cuadradito número 4. Si queremos mostrar lo que estaba puesto en el cuadradito número 3, ¿sí? Nuestro cuadradito número 3, cuadrado 1, cuadrado 2, cuadrado 3, en lo que está en el cuadrado 3 tendríamos que poner, en vez de un número 3, tendríamos que poner un número 2. O sea, acá tendría que borrar esto. Que la bolita funciona al revés. Tendríamos que borrar esto. Bien. Y acá tendríamos que poner, con lápiz de vuelta, tendríamos que poner el número 2. ¿Sí? Porque estoy contando. 0, 1, 2. Mostrame lo que está en el cuadradito 2. Que a partir de ahora, y ahora sí va a dar 11, que a partir de ahora, este numerito que nosotros tenemos acá, ¿sí? Este numerito, y este numerito que nosotros estamos usando acá, lo vamos a llamar posición. ¿Sí? La posición en la que está ubicado un dato dentro de un conjunto de datos. ¿Sí? ¿En qué cuadradito estamos? O sea que si yo les pido mostrar de un vector lo que está en la posición número 3, estamos diciendo lo que está en el cuadradito número 4. ¿Sí? O sea, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Sí? Va a mostrar el 17. ¿Pero qué cuadradito es? Es el cuadradito número 4. ¿Sí? Acá es donde están donde se generan la mayor cantidad de confusiones. ¿Sí? Esto es el funcionamiento de un vector, que es lo que vamos a empezar a utilizar. Entonces ahora sí, vamos a volver a nuestro Tinkercad. Vamos a trabajar en Tinkercad y vamos a ir directamente a la parte de nuestro código. Muy bien. Yo acá tengo todo borrado, no sé por qué. No importa, voy a crear el void. Esperen que yo tengo teclado nuevo y con teclado nuevo no sé dónde están las teclitas de cierre, de abrir y cerrar. A ver, va a ser cuestión de probar.
Ok, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No podían hacerlo más fácil esto, ¿no? Bueno, voy a pausar un segundo el video mientras los busco. Bueno, lo tengo que copiar y pegar porque la verdad que no lo encontré por ningún lado del teclado. Así que seguimos. Bueno, public setup y el public void. El void loop. Muy raro que no esté el de cerrar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para crear un vector dentro de nuestro código? Bueno, primero repasemos la variable, ¿sí? Nosotros teníamos, por ejemplo, int para declarar una variable, int variable 1, dos puntos, tenemos declarada una variable. Int var 2 igual y un número, tenemos declarada e instanciada la variable, ¿sí? Tenemos ya puesto un valor inicial a la variable, ¿sí? Esto lo podemos hacer con diferentes tipos de datos. Acuérdense, por ejemplo, podríamos poner float, que eran números con coma, ¿sí? Que funcionaban igual. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poner y por ejemplo, un texto? Por ejemplo, un string. Variable 3 igual nada, o sea, podemos poner así, o un string variable 4 igual, y entre comillas dobles, podemos poner, por ejemplo, hola. ¿Sí? Entonces ahí tenemos texto y números, pero variables comunes y corrientes, inicializadas, declaradas e inicializadas. Muy bien. Ay, bien, acabo de encontrar. Bueno, ya está, acabo de encontrar dónde está el botón. Hay un botón extra acá que no lo había visto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la parte de crear el vector, ¿sí? Cómo crear el vector. Si yo quiero hacer un conjunto de datos numéricos, entonces lo que voy a hacer es int o float, es lo mismo. Vamos a abrir y cerrar corchetes. Bueno, empezamos de vuelta con lo mismo antes. ¿Dónde están los corchetes? Ahí está. Este es un corchete. Ahí está el otro corchete. Int, corchete, ¿sí? Y el nombre. Entonces vamos a ponerle vector. ¿Sí? Entonces ahí tenemos declarado un vector. La otra forma de declarar un vector que también podemos tener es un int. Abrimos, cerramos corchetes y le ponemos la cantidad que va a tener. Vec2. Bien. ¿Qué diferencia tenemos entre estos dos? Este vector no sabemos cuántos espacios tiene adentro, cuántas posiciones, cuántos cuadraditos hay adentro, ¿sí? En este sí sabemos cuántos cuadraditos hay adentro. O sea, sabemos en cuánto está dividido. Esto funciona de la misma manera para, por ejemplo, si volvamos a un float, podríamos haber usado acá float, es lo mismo, ¿sí? Podríamos haber usado string, también funcionaría de la misma manera. String, piki, por ejemplo, no sé, 2 punto y coma, es lo mismo, ¿sí? Tendremos lo mismo. Y, por ejemplo, también podríamos usar, que es bastante utilizado, el tipo de dato char, ¿sí? Char, un vector de char, no sé, un vector de 6 caracteres, ¿sí? Entonces, acá teníamos las variables y acá tenemos los vectores, ¿sí? Cómo se crean, cómo se inicializan, cómo están creados. Ahora vamos a inicializarlos, ¿sí? Tenemos dos formas de inicializarlos, al igual que hemos visto acá con las variables, que nosotros, por ejemplo, la variable 3 no está inicializada. Podremos escribir acá var 3 igual 7.
No, es un string. Perfecto. Igual. Hola, punto y coma. ¿Sí? Pues ahí la inicializamos una variable. Y ahora, ¿cómo inicializamos un vector? Bueno, entonces vamos a ver cómo inicializar vectores. Para inicializar un vector, lo podemos inicializar de la misma manera que estamos haciendo acá, o directamente desde la declaración, o sea, instanciar. O sea, lo que hicimos en este caso y en este caso, variable 2 y variable 4. Para poder darle valores, tendríamos que, opción 1, una vez que nosotros tenemos armado el vector acá, o sea, la declaración del vector, automáticamente darle un igual y ahora tenemos que ponerle los datos. ¿Sí? ¿Qué datos va a tener? Acá dijimos que va a tener muchos datos, o sea que yo no puedo poner, por ejemplo, 6. ¿Sí? Tendría que poner 6, 7, 9, 10, varios datos. Pero ¿cómo los tenemos que poner de la manera correspondiente? Para poder ponerlos de la manera correspondiente, lo que se hace es, se abre y se cierra una llave. Y adentro se colocan los datos que nosotros queremos guardar en este espacio de memoria que tiene varios cuadraditos, estos números de acá, por ejemplo, 4, 6, 11, 17 y 0, separados por coma. ¿Sí? Y todo depende del tipo de dato que nosotros tengamos. Acá pusimos números, así que vamos a poner estos números. 4, 6, 11, 17 y 0. 4, 6, 11, 17, 0. ¿Sí? Y acá es lo que quiero que veamos un pequeño detallito. Acá yo puse in corchetes y no le puse nada adentro. Esto les había dicho que el vector puede tener una cantidad infinita de valores. O sea, no le estamos diciendo cuántos datos va a tener adentro. Y no sabe cuántos datos va a haber adentro. Entonces acá nosotros podríamos seguir escribiendo valores. ¿Sí? Por ejemplo, 7, hasta el 17, 14, 56, 70. Podemos escribir todos los que queramos. ¿Sí? Ahora, en este caso, que nosotros sí le pusimos 5, solo va a poder tener adentro 5 datos. ¿Sí? O sea, que va a poder tener, por ejemplo, 90 y tenemos 1, un cuadradito. 45 tenemos otro cuadradito. 33 tenemos otro cuadradito. 57, ahí tenemos otro cuadradito y no sé, 71. Tenemos otro cuadradito. O sea, tenemos 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros llegáramos a poner un dato más, por ejemplo, no sé, 3, un número más, un valor más, esto nos va a tirar un error. ¿Sí? Porque está preparado para guardar solamente 5 datos. ¿Sí? Este está preparado para guardar los datos que nosotros le queramos escribir. Este está preparado para guardar solo 5. ¿Sí? Igual que acá, el string de datos. Si nosotros quisiéramos, yo acá ni siquiera le puse vec3 y acá tampoco le puse vec4. Si nosotros quisiéramos ahí poner datos, ¿sí? Este va a tener 2 datos, pero 2 datos de tipo string, o sea, 2 cadenas de texto. O sea que tendría que poner entre las llavecitas un texto, por ejemplo, hola, separado, una coma, otro texto, chau. Y son 2 nada más. 2 porque acá le dijimos 2. Y acá pasaría exactamente lo mismo, ¿sí? Con el char. Nada más que estaríamos escribiendo un carácter. ¿Y los caracteres cómo los escribimos? Los caracteres los escribimos con
comilla simple. ¿Sí? O sea, por ejemplo, podríamos decir el carácter H, la H minúscula, la T mayúscula, el 8 es un carácter, ¿sí? Eso estamos hablando de caracteres, char. Y ahí ya no sabe si es un... No, distingue entre números y letras. No hay distinción. También podemos, por ejemplo, no sé, un guión. ¿Sí? Total son caracteres. Podemos ponerle el espacio. ¿Sí? Pero ¿cuántos podemos poner en total? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos poner uno más. Y vamos a ponerle, por ejemplo, la A mayúscula. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos 6 caracteres diferentes. Ahora, un conceptito más que vamos a ver antes de pasar a ver a la parte siguiente de los vectores es que, esto ya lo habíamos hablado cuando explicamos tipos de datos en las primeras clases, un string es un texto, pero nosotros también habíamos dicho que un texto es una cadena de caracteres, o sea, un conjunto de caracteres unidos uno atrás del otro. El carácter H, el carácter O, el carácter L, el carácter A. Entonces, el conjunto de esos caracteres nos formaba una cadena de caracteres, que eso era lo que era un string, ¿sí? Una palabra. Entonces, podemos armar una palabra, una cadena de caracteres a través de chars, de vectores de char. ¿Y cómo haríamos eso? Tendríamos que declarar un vector, ¿sí? Un vectorcito de caracteres, porque vamos a hacer una cadena de caracteres, que sea, por ejemplo, de 5. ¿Sí? Vamos a ponerle a este, se llamará cadena, o un texto, se llamar texto. Bien, y le vamos a empezar a guardar los datos, ¿sí? De la misma forma que guardamos los datos antes, acá, ¿sí? Pero ahora yo quiero que esto sí sea una cadena de caracteres, sea una string. Y quiero, por ejemplo, escribir la palabra hola. L. A. ¿Sí? Por el momento hasta ahí tendríamos simplemente un vector común y corriente que tiene caracteres, ¿sí? O sea, esto hasta el momento no sería una cadena de caracteres, o sea, un string. Sería un vector que tiene 5 por 4 caracteres por escribir, ¿sí? Si nosotros queremos que esto se transforme en una cadena de caracteres, o sea, en un string, tenemos que agregarle un último carácter. El carácter es un carácter especial que es el /0. El /0 equivale a un fin de una línea, ¿sí? O el fin de una cadena. El fin de una cadena. O sea que si nosotros estamos diciendo que esto es un conjunto, el vector 4 es un conjunto de caracteres, ¿sí? Estamos diciendo que va a mostrar el carácter H, la T, el 8, el guión, el espacio y la A como caracteres sueltos. Pero si yo ahora me hago referencia al vector de chars, de tipo chars, que tiene adentro caracteres, ¿sí? Pero este ahora tiene el carácter H, el carácter O, el carácter L, el carácter A y el carácter /0. Al contener al final de todo el carácter /0, esto ya lo podemos considerar como una cadena de caracteres o un string. O sea que si nosotros ponemos mostrar el vector texto, nos va a mostrar esto como si fuera una cadena de texto, o sea, como si hubiéramos declarado como un string, ¿sí? Como si hubiéramos declarado la variable 4. Va a ser lo mismo, es un equivalente, o sea, este y este son equivalentes. Son exactamente lo mismo, pero formas distintas de escribirlo. A veces nos puede ser útil escribir las cosas en este formato, por eso se lo estoy mostrando.
Esta es una forma de declarar los vectores e instanciar, ponerle datos dentro del vector. La otra forma, que es la que se usa bastante más, o sea, es la más usada, es agarrar y decir, bueno, en un vector en específico, por ejemplo, en el vector número 2. En el vector 2, yo con poner vec2 no estoy diciendo absolutamente nada. No le estoy diciendo a nuestro lenguaje de programación que eso es un vector. Así que tendríamos que, como habíamos mostrado en el Paint, tenemos que aclararle entre corchetes para que sepa que es un vector. O sea que acá agarramos, ponemos corchetes y ahora sí es un vector. ¿Sí? Entonces, en el vector 2, en la posición, por ejemplo, ¿cuántas posiciones tiene? Tiene 5 posiciones. Posiciones, por ejemplo, yo quiero cambiar el número 33. ¿Qué posición sería? Si miramos esta parte de acá. Sería la posición, el 33 está en el tercer cuadradito. 1, 2, 3, tercer cuadradito. ¿Qué posición es? Es la posición 2. ¿Sí? O sea que si yo quiero cambiar algo, quiero cambiar el número o el valor que está en la posición o cuadradito 3, tendría que acá poner un 2. Igual, y le pongo como si fuera una variable normal. Le cambio el número o el valor como una variable normal. Por ejemplo, va a valer 99. ¿Sí? Entonces ahí le estamos cambiando el valor a esa posición. Ahora, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos nada adentro de nuestro vector, ¿sí? Por ejemplo, el vector que se llama vec normal. Si nosotros queremos empezar a guardarle cosas, tendríamos que poner vec corchetes, qué posición, por ejemplo, en la primera posición, y qué valor le queremos guardar. Por ejemplo, el valor 5. Después podremos poner vec entre corchete posición 5 o posición 7 igual 55. ¿Sí? Estamos guardando en la posición, ¿sí? En el cuadradito 1, en el primer cuadradito, estamos guardando el número 5. Y en la posición, acá voy a poner y en la posición, por ejemplo, 4, así me entra en el dibujo, el número 55. Posición 4, el número 55. ¿Sí? Pero cuando creamos el vector, acá, está todo vacío, no tiene nada, son todos cuadraditos vacíos. O sea que este cuadradito de acá, este de acá y este de acá estarían vacíos, no tendrían ningún dato adentro. Los únicos cuadraditos que tendrían datos serían el de la posición 0, que tendría el número 5, y el de la posición 4, que tendría el 55. Esto es algo que se puede hacer con los vectores. Se pueden poner, distinguir y decir, bueno, algunos cuadraditos, algunas posiciones de nuestro vector van a tener datos y otras no. Y para mostrar los valores, vamos a correr esto, a ver si no hay ningún error en ningún lado. Sí, hay errores por todos lados. Porque hay errores en todos lados. Empecemos con bar3. Tipo de nombre. No está el tipo de nombre. No. String bar3. Bar3 igual hola. Esto lo debería estar tomando. String no es un tipo de nombre. ¿Qué le pasa al simulador? Y después dice que no reconoce el... Deja de reconocerlos. Bueno, vamos a borrar esto, vamos a escribir alguno nuevo, uno nuevito. Acuérdense que esto es un simulador, el simulador puede fallar.
no le gusta el corchete. Qualifier ID. Pues no le está gustando los corchetes. Vamos a hacer una pequeña prueba, porque a veces esto cambia dependiendo del lenguaje. Sí, ahí está. No le gusta que lo pongamos de este lado. Bueno, simplemente se lo cambiamos y ya está. Mucho drama no tenemos. Bien. Bueno, ahora queremos mostrar. ¿Sí? Vamos a empezar a mostrar los datos. Voy a prender una consola serial. Serial.begin 9800. ¿Sí? Y vamos a, por ejemplo, mostrar por pantalla serial.println. Y vamos a empezar a mostrar diferentes partes del vector, diferentes vectores. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a mostrar el vector 2, ¿sí? vec2, y vamos a ver qué pasa cuando ponemos directamente vec2, ¿sí? El vec2 es este que está acá arriba, que tiene estos 5 números. Y yo pongo pack, nos tira un error. ¿Sí? Nos tira un error porque no reconoce, como yo les había contado acá, no reconoce qué es vec2 en sí, porque es un conjunto de cuadraditos, ¿sí? Es un espacio de memoria que adentro está subdividido. Entonces, como le tenemos que avisar y decirle, bueno, vec2, posición 2, por ejemplo. Posición 2 sería 0, 1, 2, o sea, el tercer cuadradito. ¿Y qué tenemos en el tercer cuadradito? 0, 1, 2, el 33. O sea que si yo ahora lo corro, si abro el monitor serial, nos muestra ese 33. ¿Sí? Que fíjense, yo acá lo puse en entero y acá me lo marcó como flotante, con coma. ¿Por qué? Porque acá nosotros el vector dijimos que iba a tener números con coma. ¿Sí? Entonces nos va a transformar todos los números a números con coma. ¿Qué pasa si ponemos un número de posición que está fuera del rango que nosotros establecimos acá? Por ejemplo, si nosotros acá ponemos un 6, está la posición 6 acá, posición 0, 1, 2, 3, 4, faltarían 2, 5, 6, no existen, no están. O sea que cuando nosotros queramos mostrarlo, nos va a decir, o nos puede pasar dos cosas, o nos puede tirar un error, o nos va a decir OBF. El OBF es algo muy específico del simulador, ¿sí? Quiere decir que no hay nada, o sea, no existe, y no existe algo en esa posición. También podemos poner, por ejemplo, un número negativo. Un número negativo no es una posición, pero un número negativo que no es una posición puede marcarnos un valor que es el 0, 0. ¿Sí? Entonces acá tenemos que tener cuidado en ver exactamente en qué parte del vector, en qué posición del vector nos estamos parando. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a probar el vector número 3, que es este, que tiene dos posiciones, posición 0, posición 1, o sea, dos cuadraditos. Si nosotros le decimos, mostrame lo que está en la primera posición, 0, nos muestra hola. Si le decimos, mostrarnos lo que está en la posición número 3, no existe la posición número 3, el cuadradito 3. Y fíjese qué pasó, no nos mostró absolutamente nada. ¿Sí? Y si le decimos mostrarnos lo que está en la posición menos 1, tampoco nos mostró nada, ¿sí? Esto es porque no existe nada dentro. Ahora, por ejemplo, vamos a probar el de texto, ¿sí? El vector que se llama texto. El vector que se llama texto, ¿qué pasó acá? Yo escribí el vector, pero directamente sin ponerle la posición. Esta cadena de caracteres sin ponerle la posición. Y me escribió hola, 0, hola. Bueno, ese hola de abajo, porque estaba escrito un hola antes.
Fíjense. Ah, ¿por qué lo escribió directo? No puedo. Hola barra hola. Debería estar funcionando bien. Barra cero. Bueno, nos muestra la cadena, nos muestra como una cadena de texto. Si nosotros ponemos, por ejemplo, lo mismo, o sea, texto, pero con corchetes, este teclado, el teclado nuevo me tiene un poco loco. Ponemos los corchetes, por ejemplo, y le decimos una de las posiciones, por ejemplo, la posición 4, nos va a mostrar lo que está en la posición 4, que es un 0, que es ese barra 0 de ahí. ¿Sí? A ver si bien puede ser. Esperen que quiero ver una cosa. Ahí está, estaba buscando cómo escribir la otra barra, la otra barra en mi teclado. Ahí está. No era barra, como era contrabarra. Por eso está tirando el 0 acá. Bueno, mostrarme lo que está en la posición 4. Bien, bueno, mostrarme lo que está en la posición 4. Corro el coso y el programa ahí no muestra nada. Sí, en realidad sí está mostrando algo. Está mostrando un espacio, un ente está mostrando. Pero si ahora le decimos, bueno, mostrarnos el vector, fíjense, ¿ven? Ahí está, hola, y el barra 0 nos toma como un texto común. Vamos a poner lo mismo pero con el vector 4. El vector 4, y no le vamos a decir que nos muestre algo, alguna posición específica. Vamos a decir ahí, tirá, mostrá. Y nos muestra, vamos a borrar, mostrarla de vuelta, nos muestra HT, guión, una A y después un texto hola. ¿De dónde salió esto? ¿Sí? Esto no es una cadena de texto, ¿sí? Esto no es un string, no es un comparable a un string. ¿Sí? Esto sí es un comparable a un string. Bien, entonces, ahí vimos cómo podemos mostrar los datos, cómo cargarle los datos a un vector de diferentes formas, si son caracteres, si son números, si queremos que lo tome como un string, o sea, como una cadena de texto, si queremos que lo tome como fuera de una cadena de texto, si acá podríamos haberle puesto, por ejemplo, ay, otra vez, corchetes 2 en la posición 2, mostrarme el carácter que está en la posición 2, y me mostrar el 8, 0, 1, 2, me mostró el carácter 8, está perfecto. Pero ahora viene la parte de la gracia. Ya tenemos cómo crear, vimos cómo crear un vector, cómo instanciar un vector, cómo darle valores a un vector desde una manera directa cuando lo creamos o simplemente en algún momento de nuestro código agarrar y escribir, bueno, el vector 2, posición, como habíamos visto antes, 0, 1, 2, o sea, el que dice 33. Ahora vamos a leer si 99, punto y coma, mostrame lo que dice el vector 2 en la posición 2. En teoría me debería mostrar un 33, porque acá le dijimos guardar 33. Pero acá le dijimos, bueno, en la posición 2 del vector, guarda este número. ¿Sí? O sea, va a sobreescribir, igual que una variable. ¿Sí? Fíjense, guardó el 99, aunque acá decía 33. ¿Sí? Entonces, ahora sí viene la gracia. Cuando nosotros usamos vectores, vemos que tenemos muchos datos. Entonces nosotros lo que queremos es guardar dentro de un vector una X cantidad de datos o leer una X cantidad de datos, pero todos al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, de una manera rápida. No estar escribiendo 20 veces este renglón. ¿Sí? Si no sería lo mismo que utilizar variables, sería lo mismo. Entonces acá entra
lo que vimos la última clase, que era el uso de los ciclos, ¿sí? Con el uso de los ciclos nosotros podemos agilizar y optimizar el uso de los vectores. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos mostrar todos los datos que tiene nuestro vector, que se llama vector 2. Nosotros sabemos que tiene 5 lugares, ¿sí? 5 cuadrados. Un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4, 5 cuadraditos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos hacer un ciclo for que lo que vaya haciendo es mostrando lo que esté en el vector, ¿sí? Pero no en la posición 2, ¿sí? Yo quiero ver lo que está en esta posición, 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 o en todas las posiciones que tiene. Bueno, eso es, con el for es bastante sencillo de hacer. Nosotros el for, ¿qué hacíamos? Inicializábamos una variable, le dábamos una variable, por lo general la llamábamos i, y le dábamos un valor inicial. Por ejemplo, el 0. Que si vemos el 0 es la primera posición o el primer cuadradito que nosotros contamos dentro de un vector, ¿sí? Entonces podríamos decir vector 2, el vec2, posición i, porque en el ciclo la i va a principio va a valer 0. ¿Y cuánto tendría que valer como máximo? Fijémonos acá. Un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados, 5 cuadrados. Pero la posición del último cuadrado, si estamos contando a nivel de programación, es 4. O sea que la i tendría que valer como máximo 4. ¿Sí? Para poder hacer este de acá. Como máximo 4. Bueno, entonces configuremos nuestro for para que vaya desde 0 a 4. O sea, declaramos una variable que se llama i que empieza en 0. Y repetilo, el ciclo, subiéndole un número, sumándole 1 a la variable i, mientras que la i sea menor que, podemos poner, o menor que 5, ahí va a ir desde el 0 al 4, o podemos poner menor o igual a 4, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a hacer? Que esta i vaya de 0 a 4, que son las 4 posiciones estas. Si nosotros corremos el simulador, ahí nos muestra automáticamente todo lo que está dentro del vector, ¿sí? Hay otra opción un poquito más funcional, que era para cuando tenemos este tipo de casos, que yo lo borré, vec1, el primer vector que hicimos, lo tenemos acá. El primer vector que hicimos, que no le habíamos puesto un valor acá en los corchetes. O sea que no sabemos cuánto es. O sea que acá que pondríamos X. No sabemos cuánto tiene. No sabemos cuántos valores hay acá adentro. Entonces, yo, por ejemplo, voy a agarrar y voy a hacer 4. Sí, escribí una X cantidad de valores. ¿Sí? Si yo los cuento a mano, yo sé cuántos son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. ¿Sí? O sea que esto tendría que ir, el vector tendría que ir de 0 hasta 7, porque son 7 cuadraditos. Pero nosotros, si no sabemos cuántos cuadraditos tiene, lo que podemos hacer es usar una función. Vamos a probar que esto funcione bien. Ahí, 0 a 7. Puse 0, puse acá el vector equivocado. ¿Ven? Acá, vector 1. ¿Sí? Ahí nos muestra todos los números. ¿Sí? Esos números de acá. Y es más, podríamos hacer una cosa que nos va a ayudar un poco más para visualizar y entender bien el vector. Sería el punto print, ¿sí? Un print común y corriente, y le podríamos decir posición
serial.print y serial.print un espacio. O sea, que nos muestre qué posición del cuadradito está y qué valor tiene. O sea, en la posición 0 del cuadradito, o sea, el B del vector, está el 4. En la posición 1 está el 95, en la posición 2 está el 13, así hasta llegar al 6. ¿Sí? Esto es para ayudarlos a visualizarlo de una mejor manera. Ahora, vamos a reemplazar este 7 porque la verdad que no es muy útil de utilizarlo. Lo que vamos a hacer es usar una función de la una función de ¿cómo se dice? Una función de programación que lo que hace es automáticamente nos devuelve el largo de algo, ¿sí? Dependiendo del largo de qué queramos ver, va a ser diferente la función. Por ejemplo, el largo de un texto, de un string, se va a usar la función len. Pero si queremos ver el largo de algunas otras cosas, como por ejemplo el largo de un vector, vamos a usar una función que se llama sizeOf. ¿Sí? La función sizeOf lo que nos va a devolver es un número. Y el número va a ser la cantidad de lugares o de contenido que tenga algo. ¿Sí? En este caso, si nosotros le decimos, decime la cantidad de datos, la cantidad de cuadraditos que tenga el vector 1. ¿Qué nos va a devolver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El sizeOf nos va a devolver, bueno, tu vec1 tiene 8 cuadraditos. ¿Sí? Entonces, y menor que 8, repetí, o sea que ¿cuánto va a ser? Va a ir desde 0 hasta 7, porque pusimos menor. Y vamos a obtener el mismo resultado, nos va a mostrar posición. Upa, se nos fue. Ah, esperen, hay un pequeño detallito que tengo que aclararles. Primero que mostró, y sí, ven que mostró, pero se fue hasta el 15. Y acá hay una cosa media rara. El sizeOf trabaja de una manera interna un poco rara. ¿Sí? Por lo general es como que duplica los valores. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer es al sizeOf, ¿sí? Al valor que nos devuelve, dividirlo por 2. ¿Sí? Esto es algo interno del sizeOf. Duplica valores dependiendo del tipo de dato que nosotros queremos ver cuánta cantidad de cosas hay adentro. En los vectores, el sizeOf duplica la cantidad de valores. Por eso nos dio 15. ¿Sí? Acá no tenemos 15, tenemos menos de 15. Fíjense que si ahora nosotros lo bajamos, ponemos en el dividido 2, fíjense que lo hizo perfecto ahora. ¿Sí? Buscó los 7 espacios de memoria en vez de esos 15 que les dije que estaba el duplicado. Bien, entonces acá tenemos una forma rápida de poder mostrar datos dentro de un vector. Mostrar los datos de un vector. ¿Y cómo cargamos datos dentro de un vector? De manera masiva. Por ejemplo, nosotros queremos al vector 2, lo queremos al vector este que tenemos nosotros acá, lo queremos blanquear. O vamos a uno que tengamos datos, a cualquiera. Vamos a usar el vector número 1 también como para que se vea que están mostrándose los datos. Queremos blanquearlo. ¿Qué es blanquear un vector? Blanquear un vector es ponerle un dato vacío del tipo correspondiente. El tipo correspondiente al vacío en el int, ¿sí? Sería el 0. Entonces lo que queremos hacer es cargar el dato 0 en todas las posiciones de nuestro vector. ¿Sí? En este caso, como es un vector que no sabemos cuántas posiciones tiene infinitas posiciones, tenemos que usar este método. Si estaríamos usando el vector 2, sabemos cuántas posiciones tiene 5. O sea que en vez de usar el sizeOf, podríamos usar el sizeOf si quieren, pero
por ahí también nos convendría usar el 5, pero con el sizeof se entiende mejor. Entonces lo que vamos a hacer es escribirle valores. ¿Cómo vamos a escribirle valores? Bueno, vamos a decir que el vector 1, posición, alguna de las posiciones, o sea, todas las posiciones, que es lo que quiero, sea igual a 0. O sea, lo blanqueamos. Y esto lo tenemos que repetir, esta acción, con la posición 0, con la posición 1, con la posición 2, 3, así hasta que nos quedemos sin espacios en el vector. ¿Qué es lo que hicimos acá arriba? ¿No? ¿No es lo mismo? Sería un ciclo for que vaya, declara una variable, puede ser i, también acá, desde la posición 0, que lo recorra hasta el sizeof, o sea, hasta la cantidad máxima de posiciones que tiene el vector. Ya hemos hecho el dividido 2 porque el sizeof trabajaba con el duplicado en los vectores, y más, o sea, hicimos el mismo for de acá arriba. Nada más que ahora lo único que va a hacer es que a cada posición, desde el 0 hasta la posición final, le va a poner el valor 0, ¿sí? Lo va a blanquear o le va a poner un valor. ¿Bien? ¿Y cómo podemos verificar que esto está bien? Bueno, corremos el código, nos va a decir, ¡upa! Perdón, me faltó el comparador lógico. Acá, entre el if y el sizeof me faltó el comparador lógico. Bien, corremos. El monitor serial nos va a mostrar la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los números que estaban en el vector. ¿Bien? O sea, es este de acá, este ciclo for de acá. Y después se va a ejecutar otro ciclo for que va a recorrer las mismas posiciones, pero va a guardar en todas las posiciones el valor 0. O sea que si yo ahora corro el código de vuelta, ¿qué va a pasar? Y me debería mostrar todo en 0, con un pequeño detallito. Nos volvió a mostrar todos los números de vuelta. El pequeño detallito es que acá arriba estamos declarando las variables. Estamos volviendo a poner los números. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar, copiar esto que tenemos acá, que muestra los números del vector, y ponerlo abajo. Entonces, ahora sí, primero nos muestra las posiciones de los primeros, después va a ejecutar el ciclo for, que va a guardar en todas las posiciones un número 0, y después vamos a ejecutar de vuelta el código para que nos muestre los valores y nos va a mostrar todas las posiciones, pero con el nuevo valor, ¿sí? Valor 0. ¿Sí? Como ven, es bastante útil para guardar datos, ¿sí? Muy útil para guardar datos. Como venimos con el tiempo, 58 minutos. Estamos bastante bien dentro de todo. Esta clase, aclaro que la voy a dividir en dos, ¿sí? Una parte vamos a ver la parte de los vectores, que es lo que estamos viendo, y después vamos a ver cómo, en otra clase, en el siguiente video, vamos a ver cómo utilizar algo, vamos a utilizar los vectores dentro del Arduino, ¿no? Para qué lo estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a usarlo en 2 o 3 cositas interesantes. Bueno, yo creo que para esta parte de armar los vectores, yo creo que con esta parte estamos bien, así que cancelo el video, pauso acá, y armo el siguiente video que ya va a ser utilizando el Arduino y algo útil en el Arduino.